Dios le bendiga a todos los hermanos en este día. Quien les habla es su servidor, Pastor Gilbert Aldapi, y estamos en compañía de uno de nuestros pastores pioneros de nuestra amada iglesia acá en Bolivia. Justamente quisiéramos preguntarle, pastor, ¿quién es Tomás Canqui? Amén. Qué gusto saludarlo, Pastor Gilbert. Mi nombre es Tomás Canqui Escobar, convertido al Evangelio 1978. Por la gracia del Señor llegué a la iglesia Pentecostal Unida de Bolivia, que estaba en calle Ayata, Entre Ríos, sector cementerio de la ciudad de La Paz. Amén. Y, pastor, ¿cuántos años lleva de ministerio? Amén. Dios ha sido tan bueno. El pastor Eduardo Rodríguez Arjaiz de Colombia estaba en La Paz. Entonces, una noche, domingo en la noche, después de la prédica, sentí que en la prédica como que el pastor me miraba y solo me miraba. Quedé pensando, me arrodillé, terminó el culto, despidió a la gente, a los hermanos, me dice: hermano Tomás, se queda usted en este lugar. Luego se sentó y me dijo: mi hermano, usted va a prepararse para algo muy grande. Este es su dormitorio, esta es su mesita donde usted va a estudiar la palabra del Señor y será conserje a partir de este momento. 1982 aproximadamente. Amén. ¿Y cómo se dio cuenta que Dios tenía el ministerio guardado para usted, pastor? ¿En qué momento de su vida? Amén. Pasó como año y medio siendo conserje y hubo visiones que en mis sueños y en las oraciones como que veía unas ovejas de merino. En esa visión he podido ver desde La Paz un viaje hacia Oruro, hacia Tarija, eran como verdecitos, churquis, y yo no entendía. Conversé con el hermano anciano, le dije: hermano, yo no sé por qué estas visiones, por qué estos sueños. Ya era conserje, obvio. Él me dijo: pastor, digo, hermano, usted va a ser pastor en su momento. Entonces pasó como año y más, y un día me dice: hermano Tomás, mañana pasado, como viernes me habla, para domingo, en la noche vamos a hacer la despedida porque usted va a relevar al pastor Rudy que está en la ciudad de Potosí. Estamos hablando año 1984, a fines de octubre. Amén, pastor. ¿Y cómo lo tomó la noticia cuando le dijo el misionero en aquel entonces que tenía que hacer ese relevo? Tal vez no estaba en los planes, pero en los planes de Dios, Dios ya lo estaba tomando en cuenta. ¿Cómo fue, pastor, y tal ese momento de su preparación? Amén. Pues larga la historia, pero a ver, voy a resumir. Toda mi vida, mis sueños, hasta antes de la conversión, ser miembro del ejército y surcar y ser pues un hombre importante, mi sueño, como que lloraba y añoraba. Pero como Dios tenía otros propósitos, cuando ya el Señor me ha convertido, llegué a los pies del Maestro, bautizado en el nombre de Jesús, y el pastor me convoca para esa misión tan grande. Y cuando me dice, faltando los días, que voy a ser despedido de la iglesia central, entonces Dios ya había trabajado en mi corazón, pastor, porque había algo que el hermano, un anciano, me dijo: por lo visto usted es conserje, ayudante del pastor, que siempre lo vemos acá visitando, activando, y es un orgullo, dice el hermano, tenerlo a usted, pero yo pienso que usted se va a despedir de nosotros, el Señor lo va a llevar. Y yo sentía lo mismo. Y cuando aquella hora me dijo el pastor Eduardo, entonces dije: estos son los sentimientos que el Señor ha tratado conmigo. Sabía para dónde iba y seguro estaría de servirlo al Señor el resto de su vida. Amén, pastor. Entonces, desde el año 84 hasta la fecha,
40 años, o creo que 40 años, ¿no? De ministerio. ¿Cómo fue pastor? O sea, en otras palabras, ¿qué o cómo fue ser pastor? ¿O qué es lo mejor que le pasó a usted cuando le dijeron, yo lo veo pastor a usted y de verdad, yo quizás en pocas palabras recién estoy empezando, aunque tengo algunos años de ministerio, pero que quisiera escucharlo, pastor, de parte de usted, de su labio, de su corazón. ¿Cómo fue pastor? Le cuento, Pastor Gilbert, lo mejor que ha podido pasarme es este servicio porque a un comienzo, como le dije hace rato, no entendía mucho, no tenía una amplitud, porque apenas teníamos Iglesia La Paz, Segunda Iglesia Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Y pues si preguntamos a un joven, pastor, si usted pregunta a un joven, como hay tantas iglesias ya, son prácticamente alrededor de 120 iglesias, y cómo salen los hombres de Dios, o los llamados por Dios, tienen una idea clara, ya los jóvenes hoy por hoy. Pero aquellos días eran apenas 4 o 5 iglesias y uno no tenía exactamente cómo sería, pero lo importante, lo he entendido de muy jovencito, o sea, de los años de conversión. Sabía, entendía que el Señor estaría en estos momentos, porque uno no sabe pescar, pero Él es el que nos da agallas para pescar, sabiendo que este ministerio no es de los hombres, porque si yo haya estudiado o haya adquirido en una institución religiosa, que me hayan dado un cartón reverendo, me hayan dado un cartón magíster o licenciado en teología, sería otra postura. Año y medio de preparación, obvio, el pastor Eduardo pues se ha acercado conmigo, pasarme clases, temas de teología, ya, y la administración de la iglesia, la administración del Espíritu Santo, porque él me dice, a partir de hoy, la única escuela que usted va a tomar en cuenta es el Espíritu Santo. Usted órele, busque del Señor ayuno. En esa verdadera escuela usted será muy prosperado. O si usted no lo busca, no será prosperado. Salomón dijo algo en Crónicas, segunda de Crónicas 28, verso 19. ¿Qué es lo que dice Salomón? Tú, hijo mío, Salomón, dice, atento, cuidado, dice, sé perfecto, sírvele al Señor, ya, con todo su corazón. Y si no lo haría de esa manera, entonces Dios no estaría con él, no le respaldaría. Y esas palabras del misionero para mí han sido muy importantes. Le digo que ha sido lo mejor que ha podido sucederme en mi vida. Lo he entendido muy joven, pero lo he entendido que este servicio para mí ha sido de lo mejor que he podido El mejor, el mejor regalo. mejor servicio, mejor trabajo y honroso. Y siempre hemos portado un traje, una corbata, que a veces no se puede encontrar, pero los regalos nunca han faltado. Fui a Colombia, fui a Bolivia, iglesia local, amigo, algún compañero. Te digo algo para los jóvenes que de pronto están escuchando, que a veces uno puede preguntarse y decir, pero ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? El Señor dijo, vayan a mi y os daré, les pagaré lo que sea justo. Y hasta aquí puedo decir que el Señor es el amo de esta iglesia, el patrón de esta iglesia. Ha sido conmigo muy, muy digno de adorarlo porque Él me ha honrado, me ha bendecido con una esposa, con unos hijos, con las iglesias donde hemos pasado. Obvio, aquí madrugando, golpeando los amigos la puerta y llamando a los hermanos, hermano, ¿cómo estuvo? Bueno, ¿qué es de su vida?
hermano, colocarle, por ejemplo, el estado de vida de la familia Gómez, el estado de la familia Arce, y ahí están, si son 7 hermanos, entonces veo el estado de cada uno y me toca trabajar para poder fortalecer si tengo que hacer algo con uno o con dos. No siempre todo está mal, pero hay un trabajo arduo. Ya ahí uno puede agendar con una familia, con 2 hermanos, con un hermano. La iglesia aprendí del pastor Eduardo y pastor Ramiro Herrera, pastor Nelson, los que siempre he visto. Si algún hermano no tiene buen nivel espiritual, siempre han prestado cuidado para poder dar tiempo de enseñanza, tiempo de oración. A veces no solamente es enseñanza, sino también hay malos espíritus. Este género dice, no sale sino con ayuno y oración. Yo he visto que hay pastores que, al pastor Ramiro, hermano, saque tiempo, porque vamos a orar por esa causa que está pasando usted. Y esa tarea es ardua, ¿no? Es ardua. No, esta tarea no se compara con lo que la gente profesional académica que puede hacer en su trabajo, en su área de profesional. Es múltiple. Un psicólogo me dijo un día, ¿ustedes son qué? ¿Todopoderosos o qué? Porque usted no conoce limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones, pero nosotros, o sea, ustedes son ilimitados. Los admiro. Casi súper así me dice. Ustedes son ilimitados. Amén. Nadie los limita. Y le dije, ¿sabe por qué? Porque el soberano Dios nos permitió trabajar en todas las áreas. Amén, gloria al Señor. Y bueno, pastor, ¿quién ha estado durante todos estos años, no sé si sería decirlo, detrás o al lado de usted, pastor, acompañándole todos estos años de ministerio? Se llama la hermana Juana Avilés Méndez, hablando muy familiar. Los hijos que han estado, esos hijos míos han sido de mucha bendición. Y donde hemos estado en la iglesia nunca han faltado diáconos. A veces han sido de muy cerca, muy cerca, pero hablando de la familia alrededor mío, ha sido la hermana Juana siempre a mi favor, orando, una mujer de oración, constante, recordándome, y has hecho este trabajo que tienes que hacer, la próxima que viene, ya. O sea, pues me alegra mucho tener una compañera. Y las hijas, una de ellas es Ruth, que es, papá, pero ¿cómo es esto? Y así no debía ser. No, los hijos ahí me han ayudado harto, los hijos míos en la parte logística, uno se organiza mejor, ya entonces Amén. ¿Y cuántos años de vida matrimonial con su amada esposa que lo ha acompañado durante quizás tantos años? Si se puede saber, pastor. 37 años. Vamos ya, bueno, este febrero pasó, vamos para 38. Amén, gloria al Señor. Y quizás la pregunta de muchos jóvenes, llegar a tantos años de casado, 38, ¿cómo logró mantenerse? Bueno, es una buena pregunta que usted hace, Pastor Gilbert. La verdad que el matrimonio es un estado complicado para muchos, ya para muchos y para cuantos sea muy difícil han terminado, pero para nosotros aprendí algo de la hermana Luz Faride, del pastor Ramiro. Ellos tuvieron unos desfases. El pastor Ramiro dice, algunos añitos no nos hemos podido sobrellevar, pero por la gracia de Dios hemos entendido, porque es que realmente el hombre es un mundo diferente a la mujer es otro mundo diferente, totalmente diferente al hombre. Pero el hecho de que estemos estos 38 años con mi esposa, que está aquí viéndome también, han sido de mucha victoria, porque siempre he pensado algo, que si yo no puedo ser flexible, si yo no soy analista, juicioso, adiós el matrimonio.
he rogado a Dios que sea humilde, que Dios me dé la humildad. En la iglesia puedo llamar y hasta un poco exhortar, pero ya a los hijos, a la esposa, es otro trato. Aprendí del pastor Ramiro. A veces he puesto en disciplina a mi esposa, Dios es testigo, ya. Pero bueno, eso fue una vez. Y alguien dijo, pero ¿cómo? De todas maneras, aquí estamos los dos. Ella ha sabido comprenderme, yo también. Sobre todo, Pastor Gilbert, nos ha servido mucho los dos someternos a los pies del Maestro, porque de otra manera no será posible comprendernos. Que dos velitas deje de arder y una arde, o sea, una velita arde. No es fácil esa fusión, pero si estamos en el servicio al Señor, hemos logrado, porque qué testimonio tendríamos para los que nos siguen y para la iglesia misma. Ha sido para nosotros muy importante en la iglesia donde estamos. Siempre he tomado algo muy importante. Hay un término que he manejado, somos equipo de trabajo, porque sin ella no puedo, o sea, en la iglesia, en la casa, a donde vamos, en la calle, equipo de trabajo, porque si algo me falta, ella tiene, y si algo le falta a ella, yo lo tengo. Completamos en una necesidad si se presenta. Amén, gloria al Señor. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que quizás uno puede aprender de esta vivencia personal, porque es una vivencia personal que Dios ha ayudado, porque sin la gracia y la misericordia de Dios, todo esto se viene para abajo. Pastor, al menos yo entiendo que llega un momento en la vida donde uno tendrá que cerrar los ojos, ¿cierto? Llegará un momento y tal vez uno no quisiera que llegue ese momento. Tal vez en ese momento, por decirlo así, si uno supiera, porque detrás de usted siempre ha estado una familia, ¿qué le diría a usted si, por ejemplo, hoy tuviera que cerrar sus ojos? Pero antes de cerrar sus ojos, ¿qué le diría a su esposa? Soldado, siga en la batalla. Viendo los hijos, empuñen la bandera de fe. Eso es todo. Amén. ¿Y qué me diría mi pastor? A veces yo, mi hijo, le queda muchos kilómetros a seguir, no desmaye. Pastor Gilbert, muy personalmente le digo que le queda muchos kilómetros y el Señor no ha venido pronto, muchos kilómetros, sus bemoles, sus sostenidos, sus baches, sus bajadas, subidas, a seguir. Porque he visto muchos jóvenes y hasta hermanos, es decir, no porque quisieron unos peligros, los peligros nunca dejan de existir. Uno de ellos es sentirse algo importante. En la vida secular, hablando de homilética, yo soy el único, no hay nadie más. Es algo normal. Pero en la iglesia hay alguien que es muy importante. Y es importante es el Señor Jesucristo. Si usted no se puede mantener en oración y de rodillas, su ministerio no será próspero. Un anciano decía a un pastor joven, si usted no es un hombre de oración, si usted no es amante a la lectura si no es humilde, los cargos pueden llegar grandes, y hasta internacionales, y esos cargos no te manejen. Puedes tener una iglesia ya más grande, muy prosperado, y hermanos como de 200, 500 miembros y hasta 1000 miembros. Eso no significa que usted tiene que levantar el pecho y de mirada
de la vista para arriba y que abajo no tenga que ver. Dios te permita, sean cargos, iglesias más grandecitas, nunca deje de ser humilde. No se deje llevar con un cargo. No se deje inflar, ese es el dicho, no se infle, porque si usted se está inflado, vamos a darle un pinchazo, un agujón, una jeringa. Amén. Si no me pincha usted, Dios me pinchará. Ese es el detalle, porque al humilde Dios lo exalta y al que está o al que quiere estar en las alturas, Dios lo baja, ¿no? Entonces, no, de verdad, pastor, muchas gracias. Yo creo que su consejo me ayudará a mí a seguir adelante y no solamente a mí, sino también a muchos pastores que también están quizás detrás de mi pastor. Algo que Amén. sí, y en eso. Dios mismo mejor dicho, primero, dice él, la conciencia ya del mismo pastor le redarguye. La segunda, la iglesia que lo conoce. Y ellos dicen, no, este pastor ya no es digno de ser pastor. O los oficiales llegan a algún momento. Dice, por esto y por esto, usted no puede seguir siendo más pastor. Y eso pensaba yo bastante, que la iglesia evalúe y que se da cuenta que ya no tiene botas puestas del mismo. Ya está ocupado en otras áreas, ya no es pastor, no es digno de ser pastor. Un caso no, es un caso Amén. muy difícil. O porque el pastor se siente redarguido ya. Oficiales o consistorios, ya no me siento capaz de seguir así. Confiesa. O una carta, por esto y por esto usted ha sido reemplazado. Dios quiera que aún me guarde todavía en este tiempo. Mi esposa, a Dios y a mi esposa, que siempre, mi esposa, todos los reinos que existen en este mundo. Me siento contento y que sobre todo nos afirme constancia, oración, devoción. Nuestra devoción es todos los días en donde uno se levanta y se rodilla y dice, Señor, qué privilegio un día más para servirte. Eso, Dios le bendiga, Pastor Gilbert, por esta entrevista y estamos contentos a seguir trabajando. Amén, pastor. Hay algo más, hermanos, quizás. Mire, yo actualmente estoy acá en Uyuni, la iglesia de Uyuni, pero mucho más antes de que uno llegue, también nuestro pastor Tomás ha pasado por acá. Entonces, tal vez, pastor, en palabras tal vez cortas, ¿cómo ha sido esos años? Tengo entendido eran 7 años, si más no recuerdo. Sí, sí, vamos a dejar a mi esposa esta estadística. Llegamos 1992, después de la convención que hubo en el mes de mayo y antecitos de mayo, porque la convención creo que fue la Semana Santa, y allí donde hemos sido presentados para ser pastor, allí en la iglesia Uyuni, era el pastor Juan Carlos Pardo entonces. Y él ya no estaba acá, lo hemos reemplazado, nos colocaron, alguien vino a posicionarnos y ya, para poder comenzar a trabajar. Tuvimos una grata oportunidad
de primer culto, hermano José, su esposa hermana Andrea, sus hijos, creo que son tres, o cuatro, ya Carolina, Giselle y Ariel, y la hermana Florita, Gloria, esposa hermano Macario, y está también la hermana Dionisio, cuatro asistencias en ese cumpleaños. Amén, gloria al Señor. Y bueno, pastor, dentro de muy poco nosotros vamos a celebrar un año más, en la cual serán 38 años de la predicación de la palabra del Señor en este lugar. ¿Qué le diría a los hermanos de la iglesia de Uyuni? Felicitarle a los hermanos. Amén. 38 años de vida es una enorme bendición porque Dios ha sido bueno. Si vieron está en la con graditas, la calle no me acuerdo, doctor Lara, Jesús Lara estaba ahí a la vuelta. De ese tiempo hasta aquí son muchos hermanos que he visto, varios pastores han pasado por este lugar, después pastor César Antonio. Felicidades a los pastores que pasaron. Me he sentido muy bien tratado en ese lugar, muy apreciado, respetado. Tengo un recuerdo inolvidable de la iglesia de Uyuni. Son como niños muy amables a las cosas buenas, gente que lo retiene, pero sobre todo Pastor Gilbert, aquí he visto en este salón una canción de adoración y en la segunda canción allá el hermano Hilarión Huanca y otras hermanas comenzaban desde allá a avanzar por el medio hablando en lenguas y los demás hermanos en lenguas, pero una actividad que tuve la oportunidad de pasar lleno del Espíritu Santo, casi lleno la iglesia, pero todos hablando en lenguas, el don del Espíritu Santo, algunos recibiendo. Y pienso que a cada pastor será un recuerdo inolvidable. Para mí es muy difícil olvidar. No tuve la oportunidad de construir acá, he dejado en la calle del Mercado Campesino, esa es la calle, a ver, no recuerdo bien, una esquina del Mercado Campesino, eh, Cabrera, Creo que es la calle Camacho. Camacho, perdón, Camacho, y allí lo dejamos al pastor Johnny. Él tuvo la oportunidad de construir este lugar, pero realmente desearles a cada hermano, a los hermanos antiguos, a los hermanos que llegaron posterior, y este tiempo la iglesia seguirá creciendo. Tengan al Señor de todo corazón, sirviéndole, y sobre todo sean testigos de muchos prodigios, milagros que el Señor ha derramado en este lugar. Hay hermanos que podrán testificar todo un día, 2 días, por capítulos, por tomos, porque he visto que Dios ha hecho muchos milagros en los hermanos. Amén, gloria al Señor. Bueno, para ir quizás terminando, bueno, pastor, mi persona, como le dije al principio, me siento muy agradecido con Dios. Y también cuando yo en particular me toca mirar a los pastores ancianos, ya con años de recorrido de vida ministerial, y yo entiendo de que quizás no ha sido fácil, pero lo que a uno le tocó vivir y quizás a mí lo que me tocó vivir, puede que la experiencia sea diferente a la suya. Yo creo que quizás en algo nos unificamos, que todo lo hacemos y lo hemos hecho y lo hemos vivido
ha sido por el Señor y para el Señor. Pastor, no sé, tal vez quisiera decirnos sus últimas palabras o alguito más, pastor, que usted sienta a la iglesia de manera general, al pastorado. Seguirá. A la huerfandad y al Estado. Encontremos las mejores bendiciones. El pastor Elcio Duarte en una época nos enseñó, él describía, eso es como conectarnos con Dios, decía, la iglesia, el pastorado, eso es como el cable, cordón que conocemos, cordón 220, buscar enchufe. Una vez que enchufamos ya al 220, verá que el equipo funciona, sea televisor, sea radio, sea cualquier equipo, prende y hay luces. Decía ellos, sin el Espíritu Santo, hasta el día de hoy llaman ellos, el motor de la iglesia, ya el motor del ministerio, sigue siendo, como hace rato dije, si no dependemos de Dios, Dios va, pastor, algo que me impactó fue una visión de un hombre que estuvo como 4 días de ayuno y vigilia. Una noche el Señor le mostró un ambiente grande, hermosísima, pero habían unos stocks, unos así como donativos. Y el pastor le dijo, el siervo dijo, Señor, ¿qué son los que están ahí? Porque le llamó la atención ese material. Es para cada pastor, son ministerios. Sí. Y el pastor dijo, ¿y por qué están allá y esto aquí no hay? Es porque ya solicitaron, pidieron. Pero, ¿y estos que están allá? Es porque no solicitaron, no han pedido. Entonces el siervo dijo, Señor, dámeles eso también, Señor. Claro, se los doy. Entonces, si Dios tiene muchas cosas que darnos, Pastor Gilbert, yo creo que Dios puede llevarlos al estadio, no sé cómo se llama el estadio que está aquí atrás. Antes, ¿cómo se llamaba estadio? Ahora, ¿qué nombre tiene este estadio? Bueno, pastor, la verdad no sé qué nombre. Estadio de Uyuni es lo Qué que... bueno, qué bueno. Podemos llenar a ese estadio de Uyuni, las iglesias acá cercanos de Uyuni, 3,000, 1,500. Mi sueño, pastor, ha sido cuando llegué aquí, viajar a Chorolque, viajar a Tupiza, viajar a Villazón. Mi sueño estaba ahí y lloraba por una radioemisora. Decía, Señor, qué bueno que usted proyecte, qué bueno que usted haga una obra misionera, se realice la obra misionera, de Uyuni se propague hacia Tupiza, hacia Villazón, ahora por este lado, hacia Vilavila y San Cristóbal, Soniquera, frontera con Chile. Yo no sé por qué lloraba. Yo veía un ministerio desarrollado por esos lados.
Poco tiempo después el pastor Macedonio, ahora que es hermano Macedonio, me dice, ¿sabe qué? Tenemos un nombre que vamos a enviar a Villazón. Bendito sea Dios. Se abrió la obra en Villazón. Hermano Melquiades Inca. Fue una alegría. Posterior se abrió, Pastor Johnny Rodríguez ha sido misionero por los jóvenes para Tupiza. Y así sucesivamente. Entonces ayer estaba escuchando al hermano Pizarro decir, tenemos primera hija, una segunda hija. Deseo con todo mi corazón Iglesia Uyuni en su aniversario, 38 años. Qué bueno, en algún momento este salón ya no cabe. Ni porque se coloque mezanine ya no da. Ni se coloque afuera una pantalla grande. No, ya no es suficiente. Requerirá lugar más grande. En otro terreno más amplio. O sencillamente con nunca queda como habrá un estudio muy bonito, una radioemisora, tal vez un medio de televisión. Que sean iglesia no dejen de asistir, asistan, persistan, sean hombres espirituales y que no sean pues como excuseros, no, que hoy no puedo, que solamente a veces cuando puedo ir, no señora, no hay excusas, no hay enfriamientos, el corazón no tiene por qué enfriarse. Iglesia del Señor. Amén. Bueno, pastor, la verdad y hermanos, agradecido con Dios con la visita de nuestro pastor Tomás. Desearle lo mejor, pastor, y que Dios me lo siga bendiciendo por el tiempo que tal vez nos va a acompañar, no sabemos qué tiempo más, pero que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que Dios me lo dé salud, pastor, y desearle todo lo mejor a usted, a su familia. Conozco a Dan, conozco a Ruth, con lo que un poco más hemos tal vez tratado, y a toda su familia, a su amada esposa, igual pastor, que Dios me lo bendiga en gran manera, y siga, pastor, para adelante. Un día vamos a recibir de nuestro Señor lo mejor, pastor. La recompensa. La recompensa. Amén. Dios le bendiga, hermano.